Para este día que la comenzamos el domingo pasado, ¿de qué hablamos el domingo pasado? ¿Se acuerdan? Para decirles a los que no estuvieron. ¿Se acuerda alguien? Amén. Hablamos acerca del león de la tribu de Judá. Ese es un nombre. ¿Y el nombre de quién es ese? De nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que habíamos hablado. Saben que la palabra de Dios utiliza por lo menos 7 animales que describen acerca del carácter de Dios. No solo habla acerca del carácter de Dios, nos ayuda a entender a Dios y a entender los caminos de Dios, sino que también nos habla acerca de las características del reino de Dios, ¿no? Y la palabra, Dios hace este esfuerzo y utiliza todos estos animales que conocemos precisamente para que lo podamos conocer más a Él. Y hace comparaciones. Y de esa manera nosotros entendemos mejor a nuestro Dios. Habíamos leído en Génesis, que esta es la primera mención que se hace sobre la tribu de Judá como un cachorro de león. Génesis 49:9 habíamos leído: mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa, se tiende al acecho como león, como leona, que nadie se atreve a molestar. Fíjense que acá utiliza tanto al león como a la leona, así que no le estoy hablando a los varones solamente, las mujeres también van a estar aprendiendo acerca de la palabra del león. Y esta es una declaración que Jacob profética hizo en su momento cuando antes de morir ungió a su hijo con esta palabra, le marcó el futuro a Judá. Si vamos más adelante en la Biblia, de Judá se habla como león, comparación que nos ayuda a entender, y estaba profetizando a nuestro Señor Jesucristo que iba a venir en su momento cuando vino, y por supuesto habla acerca de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis. Es profético lo que Judá hizo en ese momento. Pero saben que las profecías que leemos en la Biblia no es que tenemos que esperar hasta el momento del Apocalipsis para que Jesús tome ese nombre y actúe para abrir el rollo y los 7 sellos del libro que habla acerca o el rollo que habla acerca del futuro por venir, de los derechos y las bendiciones y la herencia que vamos a tener de parte de nuestro Dios. La palabra de profecía que vemos en la Biblia tiene un proceso. No es que tenemos que esperar al Apocalipsis para ver a Jesucristo actuar como león. ¿Se entiende esto? Él ya está actuando como león. Como cordero habíamos dicho que como cordero Jesucristo es león y como león es cordero, porque Dios es bondad y poder, Jesucristo es bondad y poder. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Y acá podemos ver las características de nuestro Señor al poder relacionar o poder instruirnos y aprender acerca del león que conocemos todos. Acá estaba mirando en mi Biblia electrónica que la Biblia menciona al león 119 veces. No siempre las relaciona a Dios. A veces relaciona al león con nosotros. ¿Saben por qué les digo esto? Fíjense, Proverbios 28:1 dice: el malvado huye aunque nadie lo persiga. El malvado huye aunque nadie lo persiga. Siempre está pensando que como se está comportando mal, alguien lo va a descubrir. Y anda huyendo, anda preocupado por lo que puedan decir de él. El malvado huye aunque nadie lo persiga, pero el justo, ¿cuántos justos hay acá? Amén. Pero el justo vive confiado como un león. Fíjense, te está comparando Dios con un león, con una leona. Y actuamos como el león
y estamos confiados. Y realmente el león es un animal que está confiado en la selva. Se dice que el león vive en la selva, pero en realidad vive en los pastizales de la selva. No anda metido entre las ramas, los árboles, las llanas esas donde Tarzán se mecía. No, anda entre los pastizales. Pero acá está diciendo claramente, el justo vive confiado como un león. ¿Te sentís un hombre confiado, una mujer confiada en las cosas del Señor? El Señor acá nos está ayudando a esto. Otro versículo que lo habíamos leído dice, el león poderoso entre las bestias que no retrocede ante nada. El tipo avanza. Y ahí lo que Dios nos está diciendo a nosotros, no retrocedamos ante nada. Todo aquello que Dios nos va mostrando, nos va hablando y nos va diciendo, no retrocedamos, porque a veces son desafíos que pensamos que no podemos cumplir. Pero acá a través de este animal el Señor te está diciendo, no retrocedas ante nada. Todo lo que yo estoy poniendo en tu vida y lo que te estoy hablando, lo voy a cumplir. Y te voy a bendecir. Oseas 11:10 dice, el Señor rugirá ¿como qué? Como león. Con una voz de mando, con una voz de autoridad. ¿Saben cuando un león ruge? No sé si lo escucharon alguna vez rugir en el zoológico, ¿lo escucharon? Uno está en la entrada, el león ruge y se lo escucha desde la entrada. Alguno se ocupó de esto y midió la distancia en que se escucha el rugido del león. ¿Y saben cuántos kilómetros recorre el rugido del león en el espacio? 8 kilómetros. Cuando ruge, dice los que han estudiado esto, que se moviliza desde el estómago, el tórax y la garganta del león para emitir un rugido atemorizante. Y no lo hace porque sí. Ahora vamos a ver lo que vamos a aprender de esto. Hermanos, 2 Timoteo 3:16 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Tenemos que tomar estas enseñanzas del Señor. Por ahí vos te esforzaste, te levantaste temprano, te vestiste, desayunaste, llegás acá y querés que todo va a ser de una espiritualidad extraordinaria, como fue el tiempo de la alabanza y la adoración. Viene el predicador y te dice, te voy a hablar del león. ¿Qué decepción te puede dar? Pero un momento, Dios está instruyéndonos. Y nos está hablando, y nos va a hablar con claridad, nos está hablando con claridad. Cada versículo que hay en la Biblia tiene un propósito para enseñarnos, para llamarnos la atención, para corregirnos, para enseñarnos lo que está bien y lo que está mal, y para saber lo que es bueno y malo. Diferenciar entre lo bueno y lo malo, esa es la justicia con que uno quiere actuar. Y saben que el futuro de cada uno de nosotros depende de la comunión que nosotros tengamos con la palabra de Dios. Mantenete orando y leyendo la palabra de Dios y buscando revelación del cielo, y va a pasar lo que decíamos hoy, abre los cielos, unilo con la tierra para que haya una revelación sobrenatural de lo que nos querés decir a través de tu palabra. Tu futuro depende de tu relación con la palabra de Dios. Si querés sufrir o no, dependerá de tu comunión con Él y de la comunión que tenés con el Señor. Juan 1:12 dice, miren lo que dice, mas a cuantos lo recibieron, ¿a quién? ¿Recibieron a quién? A Jesús, ahí está. Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Está ahí el versículo? Sí. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, no es cuestión de seres humanos. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana. No es algo extraño, raro del ser humano, sino que nacen de Dios.
Es un nacimiento que nos da la divinidad a cada uno de nosotros. Tenemos un ADN, tenemos una mentalidad que viene de Dios en el momento en que entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, y en ese momento Él, ¿qué hizo? Entró en nuestros corazones, el Espíritu Santo mora en nosotros y ya Él empieza a impartir y a transformar nuestra vida, porque es ese Espíritu Santo que va movilizando nuestro ser interior, limpiando nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y ahí es donde nace esas características de un león, porque Cristo es el león que va a triunfar, lo vamos a ver triunfar cuando Él venga, como el Apocalipsis lo describe, es el único que tiene el derecho y la autoridad para abrir los libros y darnos a entender lo que en la palabra de Dios en Apocalipsis vemos que es el futuro que vendrá. En Oseas 11:10 dice: el Señor rugirá como león y ellos lo seguirán. ¿Quiénes lo seguirán? Sus hijos y sus hijas. Cuando el Señor lance su rugido, sus hijos vendrán temblando de occidente. Si el Señor ruge como un león, yo también voy a rugir como león. Acá estuvimos rugiendo ayer como leones y leonas. Y les voy a mostrar por qué, porque no me creen mucho. Fíjense qué interesante, 49:9 lo leemos. Mi hijo Judá es como, ven ahí, lo está relacionando, es como el cachorro de león, que se ha nutrido de la presa, se nutre de sus enemigos. Dios saca beneficio de sus enemigos para favorecernos a nosotros. Dice, se tiende al acecho como un león, como leona que nadie se atreve a molestar. 3 veces menciona Dios a este cachorro de león. Y el Espíritu Santo es el que nos infunde autoridad, fortaleza y coraje, que son 3 características que precisamente describe al león. La Biblia más adelante se refiere a Judá, como les decías, en Número 24:9 dice, se agacha como un león, hablando de Judá y Jerusalén, se agacha como un león, se tiende como una leona. Otra vez dice, ¿quién se atreverá a molestarlo? Y esto me llamó la atención, este versículo lo menciona 2 veces, que la leona no hay que molestarla, al león no hay que molestarlo, no te puede molestar. Satanás no te puede molestar porque has ganado reputación al haber conocido al Señor Jesús. Ya no sos igual enfrente de los demás. A medida que vas madurando en Cristo hay menos cosas que te molestan. ¿Es así? A mí cuando me corregían, todavía recién había conocido al Señor Jesús y no me gustaba que me corrijan, ni Dios me gustaba que me corrija. Pero bueno, autoridad divina, está bien, Señor, lo entiendo. Pero por ahí algún hermano no me saludaba. Me acuerdo que una vez tuve un problema con una hermana, no me acuerdo, que me cayó tan mal lo que me dijo. Y me enojé, y no tendría que haberme enojado porque no era tan ofensivo lo que me había. Ahora todo eso lo he superado por la gracia de Dios. No voy a dejar que me molesten porque sí, no me voy a molestar yo porque sí, sino que he podido crecer en las cosas del Señor. Vieron que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios tenía que transitar, viajar por el desierto, había pueblos que no lo dejaban entrar a su territorio. ¿Por qué? Porque sabían que Dios estaba con esa gente y si le quisieran hacer algo no lo iban a lograr, no los iban a poder molestar. ¿Qué características vemos en el león que son nuestras? Inspira respeto. Uno inspira respeto en el lugar donde está. ¿Lo notaron eso? Bueno, yo lo he notado.
Es el rey de la selva. La autoridad de Cristo puso en mí que se me respete. Y yo me doy cuenta de esto en el trato que tengo en mi trabajo y con la gente. A mí no me van a decir ninguna palabra de esas vulgares que se dicen en el trato entre los hombres y mujeres. ¿Saben cuál es el nombre que todos los argentinos nos ponemos, no? No nosotros. Una vez un muchacho me dijo una mala palabra refiriéndose a mí y a los 10 minutos me vino a pedir perdón por haberse referido a mí de esa manera. Al león se lo respeta, al Hijo de Dios y a la hija de Dios también. Y no tenemos que pedir respeto, se nota en el ambiente espiritual en que vivimos. El rugir del león marca su territorio. Ya les había comentado de que se escucha a 8 kilómetros de distancia cuando el león ruge. Cuando el león ruge, ¿por qué lo hace? Porque está marcando su territorio. Le está diciendo a los enemigos, este lugar me pertenece. Cuando nosotros estamos orando y clamando a Dios, le estamos diciendo al mundo espiritual y al mundo natural que esta casa, el lugar que ocupo, es territorio ocupado por alguien que le pertenece a Dios. Fíjense, con el rugido del león, el león protege a su manada. Está avisando de que él está ahí con toda su autoridad, toda su presencia, todo su poder de dañar al enemigo. Y esto nos enseña que tenemos que tener la responsabilidad de cuidar a nuestros seres queridos. Es importantísimo esto, cuidar a nuestra familia, instruir a nuestra familia. Yo le doy gracias a todos los papás, abuelos que trajeron acá a sus hijos. Están cuidando la manada, están trayéndole palabra de Dios a sus hijos. Me encantó verlos saltar y la alegría que expresaban, uno más que otro, de que estaban alabando y hablando acerca del Señor. Nos protege de los intrusos. Ayer aquí, como les decía, un grupo de hermanos venimos a rugir como león. Fíjese, estuvimos orando y clamando por toda la congregación, por esta ciudad, por esta nación, por los enfermos. Nosotros pensamos que veníamos, a una vigilia, a ver qué pasa, a ver qué podemos decir. Pero realmente estábamos protegiendo a nuestra iglesia. Primero nos presentamos delante del Señor como lo que somos. Tomamos posición delante de Dios. Lo adoramos, lo exaltamos, lo adoramos, estuvimos pidiéndole perdón. Y después empezamos a orar y a clamar por la iglesia, por los hermanos, por la familia, por sanidad. Eso es cuidar la manada. Estuvimos realmente buscando de parte de Dios su perdón, su ayuda y su auxilio, como estábamos pidiendo cuando cantábamos. Vinimos a reprender a Satanás y que sepa que hay un pueblo que no lo respeta. Que sepa que nosotros estamos acá para buscar la libertad que nos merecemos, que Cristo ganó en la cruz por cada uno de nosotros. Fíjese el pueblo judío lo entusiasmado y lo animado que se sentiría. En Joel 3:16 Dios dice, rugirá el Señor desde Sión, tronará su voz desde Jerusalén y la tierra y el cielo temblarán. Pero el Señor será, fíjese, un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas, una fortaleza para cada uno de nosotros. Ahora quiero llevarlos a entender un poquito mejor esto del rugir del león de la tribu de Judá. Y quiero ir a la Biblia, donde vamos a encontrar 5 consejos prácticos que inspiran a ese león de la tribu de Judá a actuar en favor nuestro.
O sea, yo me voy a mover en base a lo que Dios puso en mi corazón y voy a actuar de acuerdo a lo que Dios está tratando de enseñarme a través de esta figura, a través de este león que vemos en la selva. Vamos a leer Juan 1:11. Esta es una historia hermosa que si en algún momento quieren utilizarla para que otra persona que no conoce a Dios lo descubra a través del estudio del descubrimiento de la Biblia, la pueden utilizar porque es una palabra que realmente es una historia hermosa que Dios nos deja y ahí podemos aprender cosas que nos van a ayudar mucho ahora en la vida por lo que estamos hablando. Y Juan 11:1 dice lo siguiente, ahí lo tienen en pantalla. Había un hombre enfermo llamado Lázaro. ¿Se acuerdan de la historia de Lázaro? Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. ¿Se acuerdan de este momento? Jesús estaba ahí reunido con sus discípulos y María fue, ungió a Jesucristo con ese perfume costoso que ella tenía y se secó los pies con sus cabellos, mostrando reverencia, mostrando intimidad con el Señor, respeto hacia Él. Sigo el versículo 3. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esa enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. ¿Qué habrían querido Marta y María en ese momento? Que Jesús salga corriendo a ver a Lázaro que estaba enfermo. ¿Pero qué hizo Jesús? Se quedó donde estaba, con los discípulos. Ya había declarado algo. Él había dicho que esta enfermedad no es para muerte. Ahí nos damos cuenta por ahí por qué pudo haber esperado Jesús hasta salir a verlos. Se quedó 2 días más donde se encontraba. Versículo 11. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro, estas son palabras de Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, ¿es que va a recuperarse? Jesús les habla de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Lázaro iba a estar muerto, estaba muerto en el momento que Jesús llega, ahora lo vamos a leer. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. ¿Qué dijo el Señor? Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Fíjense qué interesante. Ahí si Jesús llegaba en el momento en que Lázaro estaba enfermo, lo sanaba, milagro maravilloso. Pero ahí Jesucristo lo que quería era realmente demostrar su poder sobre la muerte. Él quería rugir como el león de Judá y traer a la vida a Lázaro. Por eso le dice a los discípulos exactamente esto: estando muerto Lázaro, me alegro porque ustedes van a ver
el poder que tiene Dios sobre el ser humano. Por eso vamos a verlo, dijo Jesús. Versículo 17. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Noten eso. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Por qué lo creemos? Porque nosotros estábamos muertos por el pecado. Físicamente estábamos normal, pero el pecado nos tenía cautivos y muertos y no teníamos y no podíamos disfrutar de nuestro Dios como disfrutamos ahora. Y le pregunta a María, ¿crees esto? Y ella responde, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Decile en privado al que está a tu lado, el maestro está aquí y te llama. Te está llamando con esta palabra. El maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Me habría encontrado verla a María en ese, no sé si estaba sentada, si estaba acostada durmiendo la siesta, no lo sé. Pero se levantó como un resorte y rápidamente fue a encontrarse con Jesús. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba ¿a dónde? Al sepulcro a llorar, donde estaba su hermano muerto. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies, como lo había hecho antes, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El versículo 33, al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Este es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los discípulos. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies
y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. En ese momento en que Jesús estaba ordenándole al muerto, Lázaro, sal fuera, ese fue el rugir del león que sacó de la muerte a Lázaro. La voz tremenda que vamos a escuchar, la voz de nuestro Dios y la voz de nuestro Señor Jesucristo en su máxima expresión cuando Cristo venga. Pero Dios sigue rugiendo. Dios sigue tratando con nosotros y mostrando ese amor poderoso que Él tiene por cada uno de nosotros. ¿Qué aprendemos de esta historia? Atiéndanme bien. 5 cosas les quiero decir que van a ayudarnos a entender a nuestro Dios muchísimo más de lo que lo entendemos. Ante la enfermedad de Lázaro, ¿qué hicieron esas 2 hermanas? ¿Qué hicieron? Fuerte. Fueron exactamente a buscar a Jesús. Mandaron, dice, las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Pero no le estaban haciendo esto como que fuera una información de decirle a Jesús, míralo, tu amigo está enfermo. No, lo que ellas querían era tan grande el amor que tenía Jesús por este joven que lo que quería era que Jesús intervenga. Jesús no la ignoró. Cuando yo le digo, Señor, necesito ayuda, no lo estoy informando a Dios, le estoy diciendo que se mueva porque estoy necesitando ayuda, porque estoy necesitando sanidad, orientación, guía. Jesús, movete. Perdón, Señor. Jesús, te ruego que te muevas, porque te necesito. Esto es lo que hicieron estas 2 mujeres. Y la pregunta es, ¿a quién acudís cuando hay una necesidad en tu vida? ¿A quién vas a preguntarle? ¿A quién vas a ver? Tenés que ir a Jesús, tenés que ir a Él. Ellas hicieron exactamente lo correcto. ¿Y cuántas personas vemos que conociendo a Jesús van al curandero, conociendo a Jesús van a preguntarle al médico temerosos de qué es lo que tengo que hacer? Otros van a que les tiren las cartas, otros van a la Virgen María a pedirle a ver si se acuerda. Vemos eso. Y a veces entre creyentes. Tenemos que ir a Jesús con la seguridad plena y absoluta que Él va a atender nuestro ruego. Y que no va a ser mezquino en su respuesta. Jesús lo que hizo ahí, sacó a ese hombre muerto 4 días, lo sacó de la muerte y lo trajo a la vida. ¿Qué más podía hacer Jesús? Jesucristo al morir en la cruz, ¿qué hizo? A vos te sacó de la muerte, a mí me sacó de la muerte. Íbamos a ir al infierno y hemos sido quitados de ese terrible episodio, de ese terrible final, porque Cristo Jesús se interesa por vos y por mí y nos trajo a la vida. Pero fíjense otra cosa más. El punto 2, tener intimidad con Cristo. Fundamental. Dice la palabra de Dios que en el segundo versículo que leímos, María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. ¿Por qué está esto en esta historia? Si la parte fundamental y la parte que realmente necesitaba atención era que Jesús vaya a ver a Lázaro y lo saque de la muerte o de la enfermedad. ¿Por qué hace mención de lo que María había hecho? Porque era una mujer que tenía intimidad con Dios y la lectura de Juan lo que quería hacer era resaltar el hecho que en el medio de esta historia no solo hay un hombre que está muerto, sino que también hay una mujer que es su hermana, que tiene intimidad con Dios, tiene pasión por las cosas de Dios, lo busca a Dios. Y no solo eso, sino que se lo expresó, lo ungió a Jesucristo con ese perfume y secó
el perfume que había derramado con su propio cabello, demostrando respeto, demostrando intimidad, reconociendo la autoridad de Jesucristo para hacer las cosas. Había una mujer que realmente estaba apasionada y quería realmente tener intimidad, respeto y admiración por Maestro, y lo había demostrado, lo había hecho. Marta seguiría preocupada por sus quehaceres del día a día, por los quehaceres de la vida, pero ella estaba buscando y adorando a su Dios. Adóralo a Dios y no te aburras. Yo sinceramente hoy hubiese querido, no estoy diciendo de dejar de un lado la palabra de Dios, yo hubiese querido seguir adorando a Dios en el tiempo que tuvimos de alabanza y adoración. Hubiese querido. Es más, estaba pensando, mientras estaba sentado ahí, ¿no tendríamos que tener un tiempo que sea solamente de alabanza y adoración a Dios? No venir a buscar nada más. Derramar nuestro perfume, nuestro corazón delante de Dios, reconociendo la grandeza que Él es para cada uno de nosotros. Jesús quiere rugir en lo sobrenatural. Lo natural lo conocemos, al médico lo conocemos, a dónde ir y que nos den pastillas y todo eso. Pero cuando Dios obra, eso es lo que anhelamos, que llena nuestro corazón de una manera extraordinaria. Hermanos, no dejemos que esta generación humanista y racional en la que vivimos nos haga y debilite ese concepto que cada cristiano tiene de ver lo sobrenatural de Dios, de ver a ese Dios que tuvo el poder y la fuerza para levantar a Jesucristo, ese Cristo que nos trajo la salvación y la vida eterna. No dejemos de tener la expectativa de ver el milagro sobrenatural de Dios en el lugar donde estemos. ¿Me entendieron? Esto debe ser un deseo. Ahora tenés un argumento más. Quiero escuchar rugir el león de la tribu de Judá en esto que me está pasando. Yo no te estoy hablando de una ilusión. Te estoy animando a que pongas en acción tu fe. Que pongas en acción tu intimidad con el Señor. Que aprendas de Él a vivir lo sobrenatural de Dios. Le damos gracias a Dios. Hoy mi hija lo mencionaba, que tuvimos un tiempo difícil. A mí me habían dejado sin trabajo, que fue una de las tantas devaluaciones graves que tuvimos. Pero el Señor nunca nos desamparó. Tuvimos un tiempo largo de escasez económica y teníamos en nuestra mente la seguridad de que eso en algún momento iba a terminar, porque Dios es fiel. Dios no quiere vernos sufrir. Él quiere sacarnos de eso lo antes posible. El punto 3, tendrás que lidiar con la frustración. Hay que lidiar con la frustración. Hay que luchar en cada proceso esperando la manifestación de Dios. Jesús esperó 2 días antes de ir a ver a Lázaro. Yo me imagino que Marta y María estarían, che, y no viene Jesús, ¿eh? ¿Cuánto pasó desde que le fuimos a decir que Lázaro estaba enfermo? Pasaron 5 minutos y no viene. Y así, esperando y esperando y esperando. 48 horas pueden ser mucho tiempo para las cosas que uno necesita con urgencia que Dios actúe. Jesús esperó 2 días antes de ir a ver a Lázaro. Y ahí están los silencios de Dios. Ahí están esos momentos donde esperamos una respuesta de parte de Dios y no la vemos. ¿Les ha pasado?
A mí me está pasando ese tiempo que estoy esperando de que Dios actúe y Dios sigue silencioso. El silencio de Dios no quiere decir que Él frenó el proceso de asistir a nuestra necesidad. ¿Se entendió eso? No quiere decir que Él frenó ese proceso, sino que Él sigue actuando de acuerdo a su divina voluntad. Y ese proceso en este caso no fue que Él lo frenó para ir a ver a Marta y a María y a Lázaro, sino que era para llevarles alivio en el momento oportuno para que Dios sea glorificado. Había una enseñanza para ellos. Los judíos que estaban ahí, ¿se acuerdan que lloraban? Los discípulos que estaban ahí, que Jesús le dio gracias a Dios que no estaban ahí para poder que ellos vean realmente la gloria de Dios manifestándose en la vida de Lázaro, para que ellos crean. Y también ahora nosotros, para que nosotros aprendamos que hay momentos en que nos vamos a sentir como frustrados porque no vemos la respuesta de Dios, pero tenemos que tener la seguridad que la respuesta de Dios viene. El silencio de Dios es un proceso. Decile al que está a tu lado, el silencio de Dios es un proceso. Él está obrando. No te desanimes, no te desalientes. Dios utiliza ese silencio, es un arma en las manos de Dios que Él utiliza para prepararte para el momento del milagro. Para que cuando llegue esa sanidad te des cuenta que es obra de Dios, ningún otro lo pudo haber hecho, fue Dios. Y no te la creas que sos el único sobre el cual Dios puede obrar, que sos el elegido. Sos elegido, sí, igual que el resto. Pero Dios obra ese milagro en el momento en que sabe que vas a reconocer y adorar a Dios por lo que Él hizo. No hay que frustrarse, no hay que dejar que la frustración nos paralice, sino que hay que aprender a lidiar con esa frustración y esperar a nuestro Dios. Cuando a mí me echaron del trabajo, yo pensé en qué actué mal, dónde me equivoqué. Yo me di cuenta después que el Señor tenía un propósito para esto. A mí cuando me echan estaba en relación de dependencia, ahí quedé libre. Y le pregunté al Señor qué quería Él que yo haga, porque esta situación de no tener trabajo no es normal para un hijo de Dios, puede pasar, por supuesto. Pero yo ahí me di cuenta que el Señor quería de mi tiempo laboral ofrecerle a Él, de todos esos 5 días de la semana, sábado y domingo por supuesto, pero todos esos 5 de la semana, 2 días que sean para Él. Y lo empecé a hacer. Y ahí yo sabía que estaba perdiendo dinero porque en una oportunidad saqué la cuenta de cuánto dinero había dejado de ganar, cosa que no me interesaba, era de curioso, y era una cantidad muy grande de dinero que yo dejé de ganar. Pero esos 2 días se los dediqué al Señor, jueves y viernes. Me tomaron en una empresa y yo dije, esto me van a dar, no me van a dar nada, directamente no me van a tomar. Porque yo le dije al director de la empresa donde estoy ahora que quería tomar el trabajo, pero no iba a trabajar toda la semana. ¿Cómo que no va a trabajar toda la semana? No, le digo. Yo tengo 2 días que me ocupo, él le había hablado en mi currículum, decía que yo era cristiano y enseñaba la Biblia en ese momento, me iba a ocupar en otras cosas que me tenían, y era precisamente servir al Señor. No sé si le dije al Señor, de alguna manera se lo dije. Pero le vamos a pagar como si trabajara 3 días. No.
Si yo trabajo 3 días, voy a hacer rendir mi trabajo, páguenme lo que me corresponde. Y me tomaron. 3 días voy a trabajar. Pero si lo llamo el jueves, no voy a estar. ¿Quién habrá hecho eso? Y sí, Él lo hizo. El león rugió. Por eso no tenemos que frustrarnos ante la adversidad. Tenemos que lidiar. Hay una respuesta que al principio no la conocemos, pero hay una salida, y esa salida, cuando la da Dios, es una salida maravillosa que te va a beneficiar. Dos puntos me quedan, voy a ir más rápido. El cuarto, hay que abandonar la religiosidad. Cuando querés que Dios puede cambiar tu realidad actual, tenés que desechar toda religiosidad, todo lo que hemos visto y vemos a diario de cómo vive la gente, tan en lo material, en lo físico, en lo personal. Dejar eso de lado, y tenemos que dejar toda religiosidad y dejar que nuestro Señor obre. Tener fe. Jesús fue a Lázaro después de 2 días, como les decía. El Señor le dijo a Marta, a Jesús cuando lo vio: si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Pero ella aplicó la teología ahí y le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Eso le respondió Marta. Pero Jesús, ¿qué le estaba diciendo? Que el hermano iba a resucitar ahora. ¿De qué me sirve a mí que tenga todas las herencias que Dios tiene preparado para el día final de los tiempos si yo la necesito ahora? Yo necesito ser bendecido, ayudado, fortalecido por Dios ahora. Ahora es cuando lo necesito. Y Marta se cree religiosa, le da una respuesta teológica. Marta tiene la teología correcta, porque lo que está diciendo es realmente así, pero espiritualmente su corazón se estaba centrando en lo que había leído, pero no había entendido el resultado, la revelación de lo que Jesucristo le estaba diciendo. Tu hermano va a resucitar, se va a levantar y lo vas a ver. Entonces, si yo no veo el más allá de lo que Jesús está diciendo y viene la revelación de parte de Dios, no voy a poder ver ese milagro. Tengo que creer en lo sobrenatural de Dios. Y para escuchar el rugido del león de la tribu de Judá, debe haber quebrantamiento. Marta es impulsiva y actuó ante las circunstancias. Se enteró, escuchó que Jesús estaba, ya lo fue a ver. Y le fue a reclamar. Pero María salió rápidamente, dice la palabra de Dios, cuando escuchó la voz de Dios. Jesús te llama. Ahí reaccionó. No te muevas al menos que escuchar las palabras de Dios, que te está llamando, que te está trayendo instrucción, que te está guiando. Recién ahí te tenés que mover. Saben que Jesús no es movido por palabras correctas. Yo puedo en oración decirle a Jesús palabras correctas, palabras que por ahí sé que Él quiere escuchar.
Pero si esa oración nos salió de un corazón quebrantado, un corazón que verdaderamente aprecia la intimidad con Dios, esas palabras son teología que no estás poniendo en práctica porque tenés el corazón incorrecto. ¿Se entiende eso? Jesús no es movido por palabras correctas, sino por el corazón quebrantado delante de Él. Dice que Marta regresó a la casa llamando a su hermana María y le dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. Y ahí, cuando ella oyó eso, se levantó rápidamente y fue al encuentro de Cristo Jesús. Dicho esto, Jesús gritó con gran fuerza: Lázaro, sal fuera. Ahí rugió el león de la tribu de Judá y hubo un avivamiento, una transformación que Dios hizo trayéndole vida a este joven. El avivamiento que Dios va a traer en tu vida y en la mía primero es por el quebrantamiento de corazón. Primero, de buscar a Dios cuando queremos un avivamiento. Segundo, que haya un quebrantamiento de corazón en cada uno de nosotros. Estoy resumiendo. Tercero, lidiar con la frustración, no dejar que la frustración nos frene, nos desaliente, nos desanime, nos haga bajar los brazos, dudar de nuestra fe. No, lidiemos con eso sabiendo de que la respuesta de Dios llegará. Dios, en su proceso, en el momento justo, va a traer la respuesta de alivio que nosotros estamos necesitando. Él llegará a tiempo. Buscar de Dios, quebrantamiento de corazón, lidiar con la frustración y los momentos en que Dios está procesando lo que va a hacer y preparándonos a nosotros, y creer que Él nos va a responder. Ponete de pie ahí donde estás. Cerra tus ojos por un momento. Y dale gracias a Dios por su palabra. Deja que el Espíritu Santo te administre en este momento. El justo vive confiado como un león, dice la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que confiemos en Él. En toda circunstancia, aún en las más difíciles y más tristes. Y Dios no quiere que retrocedas ante nada. Por eso dejó en Proverbios 30:30, dice que el león poderoso entre las bestias no retrocede ante nada. Volver atrás. Dios no quiere eso para tu vida. Una vez estaba yo, no me había casado todavía con mi esposa, y estaba viviendo lejos de mi casa, muy lejos. En 11 años vi a mi familia durante 15 días nada más, en el medio, ahí a los 5 años de mi partida.
Y yo la verdad que extrañaba mucho a mi familia, la comida de Argentina, el dulce de leche, el mate, los asados. Me pregunté en un momento, ¿qué estoy haciendo acá? Y yo sentí de parte del Señor: afirmate en el lugar donde estás. Afirmate. Tómate fuertemente de mi mano y déjame actuar. Y ya si bien lo que había dejado atrás estaba presente, ya no era tan importante. Lo importante era que yo pueda actuar como una persona normal en el lugar donde yo entiendo que Dios me había puesto. A nosotros nos importa el lugar que ocupamos, pero a Dios no tanto. A Él le interesa tener el control de nuestro corazón, de nuestro espíritu, porque sabe que eso nos va a hacer bien. Eso es lo que Él quiere. Por eso abrí tu corazón delante de Él. Inspírate en lo que hizo María. Ella, por revelación de Dios, por el trato de Dios en su corazón, entendió que Jesucristo era digno de alabanza, digno de adoración, digno de respeto y de autoridad, digno para escucharlo, y cuando Él la llamó fue. Y yo le ruego al Espíritu Santo que esos momentos de dificultad, de frustración, de esperar la respuesta de Dios, primero le ruego a Dios que acorte los tiempos, pero también le ruego a Dios que a vos y a mí nos ayude ante esas circunstancias que se van demorando en el tiempo. Yo creo que todos tenemos algo que estamos esperando de Dios, orando para que eso ocurra. Y por momentos nos trae frustración, inquietud. ¿Será que Dios me va a responder? Confía en Él. Cree que porque no lo ves actuar a Dios, el proceso que trae tu respuesta no se frenó. No se frenó. No se frenó. Dios llegará a tiempo. Por eso ahí hacé tu oración al Señor. Pedile eso que está inquietando tu corazón, eso que no entendés y que no tiene respuesta todavía. Nosotros tenemos un ser muy querido en Colombia, la hermana de mi señora, y estamos clamando a Dios para que ella está enfermita, y clamando a Dios para que no se la lleve hasta el momento de su salvación y vida eterna. Clamando por ella. A veces la escuchamos y nos da pautas de que como que no está entregada, que no entiende, pero solo Dios sabe ese proceso, ese estado de ella. Pero confiamos en que Dios va a llegar a tiempo en su vida. Dios va a llegar. Tal vez estás pendiente de un trabajo, de un estudio, de un ser querido que no conoce al Señor, de una mejor estabilidad económica, de una enfermedad.
Ayer orábamos para que esas células cancerosas que muchas veces deterioran feo nuestro cuerpo sean secas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y no lo hicimos por las dudas que Dios haga algo. Lo hicimos confiados en que Él lo está haciendo. Porque creemos en las promesas de nuestro Dios. Seguí hablando ahí con el Señor. Tal vez en tu corazón está el deseo de formar una familia. Asegúrate que sea en Cristo. Asegúrate que esa mujer conoce a un hombre que verdaderamente ama a Dios. Y es la voluntad de Dios. Y que ese joven espere a esa mujer que le va a hacer, van a vivir una vida felices en compañía de Dios. Pero no lo resuelvas de otra manera, porque hay otras formas. Hoy día es muy fácil conseguir una novia, no sé si es tan fácil casarse, pero juntarse es muy fácil. Pero eso no es lo que Dios quiere. Espera en Dios, que Él tiene alguien preparado para satisfacer tu vida, para tener una familia feliz. Señor, trae alivio al necesitado, trae descanso. Tráelo, Señor. Y te ruego, Padre, que enamores a esta iglesia de tu palabra. Que realmente veamos que esa palabra es el alimento espiritual, así como necesitamos del alimento material, comer y comer bien y sano, que también anhelemos con todo nuestro ser comer ese alimento sano espiritual que viene de la palabra de Dios. Y te ruego, Padre, que cada vez que estamos leyendo cada día tu palabra, esa palabra leída sea revelada más allá de lo que está escrito. Que podamos entender el porqué de esa palabra. Que nuestro espíritu sea nutrido y alimentado. Señor Jesús, yo te quiero invitar ahora que si estás transitando por ese silencio de Dios, por esos desiertos en los cuales Dios nos introduce, levanta tu manito al cielo. Levanta tu manito al cielo. Yo la levanto porque estoy en ese proceso, esperando respuesta de Dios. Y decirle, Señor, yo confío en ti. Espero y esperaré hasta que llegue tu respuesta. No voy a buscar otra alternativa. No voy a quejarme delante tuyo. No me voy a enojar porque tardás. No. Voy a esperar confiadamente en ti. Y la respuesta vendrá. Si a Marta y María le respondiste con un milagro extraordinario de traer a Lázaro, el hermano de ellas, a la vida, después de estar muerto, seguramente vas a responderme a mí también, trayendo vida, trayendo aliento, trayendo dirección, trayendo corrección. Sí, Señor, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo.
porque estoy en tu reino, porque recibo de tu espíritu la alimentación para mi espíritu. Y si, Señor, aún no he quebrantado mi corazón delante tuyo, aún después de estos 21 días de oración y reflexión sobre el orgullo humano, si queda algún vestigio de orgullo en mi corazón, Padre, yo abro mi corazón delante tuyo de par en par y te ruego que me muestres qué más te tengo que entregar. Sí, Jesús. Sí, Señor. Y Padre, gracias por esta enseñanza que me has dejado. Me has recordado cosas que por ahí olvidé. Me has revelado algo nuevo. Gracias, Señor, por edificar mi vida, por acercarme más a ti. Gracias, Señor. Y Señor, ayúdame a tener el valor y la fortaleza que me demostrás a través del león. Algo inesperado. Pero yo quiero avanzar y no retroceder. Quiero actuar con autoridad, con decisión. Quiero cuidar a mi familia, cuidar a la familia de la fe, a los hermanos en esta iglesia local. Quiero cuidarlos y protegerlos. Y rugir en contra de Satanás de ser necesario para que no abrume y oprima y lastime a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te alabamos y te honramos y levantamos tu nombre bien en alto, porque has sido bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.